Vamos a explicar algo sobre la Biblia. La Biblia es una información para dar a conocer un acontecimiento en los cielos y en la tierra, por lo cual tiene una sola finalidad. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro 1:20, 21. Pero ¿cómo podemos iniciar hablando sobre temas tan importantes y basarnos en las escrituras sagradas hebreas si antes no aclaramos lo que son esas escrituras? La Biblia fue constituida como tal en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, bajo el mandato del emperador romano Constantino. En esta reunión se decretó principalmente al azar que 72 libros de la historia patria de Israel conformarían la palabra de Dios y serían los únicos escritos aceptados como inspirados por Dios. Esta versión fue llamada la Vulgata. Posteriormente se descatalogaron 6 libros más, dejando un total de 66 libros que conforman la Biblia convencional. El resto de libros fue guardados, en griego apócrifos, de donde vino llamarlo apócrifos, aunque también se habla de escritos deuterocanónicos, en griego deuterocanon, es decir, fuera del canon o descartados. La palabra canon proviene de la raíz griega medido. La palabra deuto también viene de la raíz deuteros, que significan segundos, es decir, medidos secundarios o considerados secundarios. La palabra Biblia procede de la lengua griega y significa librería, en griego moderno, o compilación de libros, bajo el prisma del griego antiguo. De ahí que digamos biblioteca. Esta fue dividida en 2 grupos importantes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tomado como referencia para esta separación el nacimiento de Jesús. Vamos a mirar el Antiguo Testamento. Empieza con la historia de la creación, de la formación del ejército del Dios Jehová, y posteriormente habla de la creación de Adán y Eva y la descendencia de ellos como linaje de Adán, para establecer más tarde una nación con el llamado que tuvo Abraham. Su nieto recibe el nombre de Israel y comienza la historia de las 12 tribus. Más adelante, el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, habla sobre las leyes de este pueblo, los jueces, profetas, reyes y guerras de la nación, hasta el momento en que son desterrados de su tierra, primero por mano de los asirios, luego por los babilonios y al final por los romanos. Debido a que Dios hace un pacto con Abraham, este se considera el antiguo pacto, que tiene vigencia hasta Jesús, pasando por Moisés y la ley establecida en el desierto. Originalmente no se denominaba Antiguo Testamento. De hecho, esos términos inventados por el romanismo, sino que se consideraba Tanaj o Tanakh, que son las iniciales de los 3 grupos de escritura en ella compilados: Torá, Ketubín y Neviim. La Torá son los 5 primeros libros. Estos fueron denominados en griego Pentateuco, 5 pilares, y constan de los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los nombres no fueron ajustados por la Iglesia Católica Romana, acorde a la lengua original, para de esta manera quitar derecho al idioma hebreo y cambiar el significado de la verdad
ir guardada. La palabra Torah proviene del hebreo or, luz, y quiere decir es a la luz. Génesis proviene de la lengua griega y en ella significa generaciones. Esta voz es equivalente al hebreo Toldot, de donde viene el nombre de la ciudad española de Toledo, ya que este nombre genéricamente establece las genealogías de la raza humana descendientes de Adán hasta Jacob, el padre de la nación de Israel. Originalmente, este libro se llama Bereshit, que proviene del hebreo Barashit, en lo encabezado quiere decir, o también del hebreo como en lo creado. Éxodo proviene de la voz griega que traduce salida y originalmente se denomina Shemot, que del hebreo significa nombres. Se le conoce popularmente como salida, pues relata la travesía de Israel al abandonar Egipto y entrar en la tierra prometida. Aquí se enseñaron los 10 mandamientos. Levítico. El nombre romano fue puesto debido a una de las 12 tribus de los hijos de Israel, concretamente la tribu de Leví. En los levitas recaía la responsabilidad espiritual de la nación, y en este libro es donde se decretan la mayoría de las ordenanzas de Moisés. Enseña al pueblo para mantener la higiene y el orden público. No obstante, el nombre original de este libro es Brika, que quiere decir llamado, pues es cuando se entiende que Dios llama a su pueblo de Israel a servirle. Números es el 4.º libro, pero su nombre original es Bamidbar, es decir, en el desierto. Consiste en el final de las enseñanzas de la ley, que vino por medio de ángeles que se le dieron a Moisés para enseñarles al pueblo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, pecado, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, Moisés. Gálatas 3:19. Y también está escrito: vosotros, los judíos, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, en Hechos 7:53. Y asimismo dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hebreos 2:2. Deuteronomio proviene de la voz griega deuteros nomos, que traduce en español segunda ley, pero en hebreo es had barim, que quiere decir las cosas. Y este culmina la historia de la nación de Israel en el desierto y el inicio de la vida en su tierra prometida. Ketubín son todo el resto de escritos históricos de la nación, tales como los libros de los jueces, de los reyes, de las guerras, de las invasiones y en general todos los eventos trascendentales. Se llama Ketubín debido a que en la lengua hebrea eso significa escritos. Neviim son todos los libros de los profetas de Israel, tales como Jeremías, Abdías, Nahum, Habacuc, Nehemías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Esdras, Zacarías, Sofonías, Malaquías, Joel, Oseas, Jonás y Amós. Por esta razón lleva ese nombre. Neviim significa en hebreo vidente o profeta. La historia de la Tanaj comprende varias fechas, las de la Torah, Pentateuc, que rondan entre el 10.500 a.C. y el 7.000 a.C. Si nos referimos al inicio de Bereshit, Génesis, hasta el 1300, 1500 a.C., cuando Israel sale de la tierra de Egipto e inicia el libro de Shemot, que quiere decir Éxodo. Posteriormente los libros de Vikra, Levítico, Bamidbar,
Números, y Deuteronomio, Ha, Tabrim, irán desde esos años hasta la entrada a la tierra prometida de Canaán, lo cual comprende un intervalo de únicamente 40 años. Este bloque de 5 libros fue bien entregado por los ángeles a Moisés, o él lo transcribió por mandato e inspiración directa de ellos en el monte Sinaí. La historia de los Ketubín, que quiere decir escritos, va desde los jueces al inicio del desarrollo de la vida de la nación de Israel en la tierra prometida en Canaán, así como la de los reyes y otros personajes importantes. Los Ketubín posiblemente también incluyen los salmos y proverbios de David y Salomón. La historia de los Neviín, que quiere decir videntes o profetas, empieza con el profeta Samuel, que se menciona en el libro de los Reyes sobre el año 1000 a.C., y termina con el profeta Juan, quien bautiza a Jesús en tiempos del rey Herodes. En el caso del judaísmo, el último profeta citado es Zacarías y el primero es Enoc. Nuevo Testamento, llamado en hebreo Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, constituye toda la historia que comprende desde el nacimiento de Jesús bajo el Imperio Romano hasta la revelación de Juan, el libro del Apocalipsis, sobre el año de 70 a 90 después de Cristo, pasando por todo el ministerio de Jesús y de sus misioneros. Realmente el nuevo pacto empieza la noche de Pascua, cuando Jesús bendice el pan y el vino y luego es entregado por Judas Iscariote. La Vulgata, la versión latina Vulgata, fue de donde se mantuvo la versión bíblica de la Iglesia Católica, con 6 libros más, aunque la versión original conserva algunos breves escritos más: Primera de Esdras y Cuarta de Esdras, Judith, Tobías, Primera y Segunda de los Macabeos, Siracida, Sabiduría y Canto de Manasés. ¿Pero son válidos estos libros? Escrito está: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Hay mucho material histórico de Israel, pero es bueno que siempre se investigue con lupa. Textos complementarios han sido hallados desde 1945 hasta fechas recientes, y todos ellos complementan más el bagaje cultural hebreo, israelita, judío y mesiánico. Y siempre es bueno examinarlo todo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21.